Ya, bueno, os quería grabar este vídeo para animaros a presentaros al examen del miércoles, porque muchos de vosotros lo estáis pensando, porque yo sé que esta semana tenéis más exámenes, pero bueno, deciros que os presentéis porque el cero en sí os va a bajar casi un punto de la nota media final de la ordinaria, pero si sacáis más nota, evidentemente la media no va a bajar tanto. Luego os voy a hacer aquí un resumen súper rápido de todo y os voy a explicar además lo que va a entrar en el examen. El examen está compuesto de 3 preguntas. La primera pregunta es un texto. La segunda pregunta, un texto con unas preguntas relacionadas con el texto que puede ser o bien un poema, o bien un fragmento de un teatro, o bien un fragmento de los artículos de Larra o de las leyendas de Bécquer, es decir, prosa. Luego, la segunda pregunta será una pregunta de desarrollo en la que en principio no se va a poder elegir, ¿vale? Solo hay esa opción. Y luego, por último, la tercera pregunta es yo os voy a desgranar un poema de alguno de los 3 autores de poesía romántica que hemos visto, Espronceda, Bécquer o Rosalía de Castro, y son preguntas tipo test. Os voy a decir qué figura retórica, vosotros tenéis que seleccionar qué figura retórica es la que yo os ponga en concreto. Y de eso son 6 preguntas. Si tenéis mal alguna, nos resta. Entonces, vale, 4 puntos el texto, 4 puntos la pregunta de desarrollo y 2 puntos las preguntas tipo test. Ya está, yo creo que no va a ser difícil que saquéis buena nota y no es difícil este tema, aunque sea un poquito extenso, no es difícil, ¿vale? Os voy a hacer rapidísimamente un resumen para que le pueda servir este vídeo como estudio hasta el miércoles que nos volvamos a ver, que volveremos a hacer un resumen entre todos. Ya sabéis, en el momento histórico que nos encontramos, que es el siglo XIX y que nos movemos en 2 tendencias ideológicas, el liberalismo y la rama más conservadora. Aquí empiezan los movimientos obreros. Además, al contrario que en la Ilustración, pues bueno, tendemos más a la emoción, la radicalidad, el sentimentalismo y la individualidad. Con sentimentalismo me refiero a expresión de los sentimientos. Además, ya sabéis que una influencia del medievalismo, de esta época histórica, y una consagración de la naturaleza en cuanto que el ser humano necesita esa fusión, esa evasión la encuentra de la realidad en la que se siente frustrado en la naturaleza, y esa naturaleza es salvaje. Ya sabéis que aquí el país clave va a ser Alemania, donde empieza y se desarrolla este movimiento que se extenderá por Europa a mediados del siglo XIX. También otro país aquí importante sería Inglaterra. Ya sabéis, como decimos, que tenemos esas 2 tendencias ideológicas, la liberal y la conservadora. Las 2 las encontraremos en España. En cuanto a elementos históricos que nos encontramos en la España de mediados del siglo XIX o principios del XIX, es ese fin de Fernando VII en el que encontramos pues, lo conservador, el absolutismo monárquico, esa década oscura, el exilio de los liberales, pero a la muerte de Fernando VII, con el reinado siendo menor de edad Isabel II, tenemos el retorno de los intelectuales a España después de la muerte de Fernando VII. Entonces, aquí tenemos 2 personajes muy importantes a nivel político e intelectual, que son Mariano José de Larra y el duque de Rivas, ¿vale? Entonces, estos 2 personajes, además de José de Espronceda también, van a ser activos en la literatura y en política. De hecho, 2 de ellos llegarán a ser elegidos diputados. En cuanto a la lírica, que será posterior a esta mitad del siglo XIX, cuando entrará en España, tenemos 3 autores muy importantes: Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda y, ya sabéis, la gallega Rosalía de Castro, la única mujer, aquí la tenemos, que consiguió publicar en el siglo XIX en el romanticismo. Entonces, las características generales del romanticismo son súper importantes que las sepáis, son solamente 6. La primera es el idealismo oculto a yo, es decir, muy importante aquí la subjetividad que encontramos en todo texto literario del romanticismo. Además, esa exaltación del individualismo, del yo, esa búsqueda del yo, esa duda existencial que llevará a la soledad, a la frustración de la existencia, esa angustia existencial, esa angustia metafísica que nos va a llevar a una concepción pesimista de la realidad y del mundo, una angustia vital que la encontraremos también como tema en la literatura.
Además, encontramos en la característica del irracionalismo, al contrario que en la ilustración, nos vamos a dejar llevar por la impulsividad, las emociones y nuestros sentimientos. Aquí el género fantástico de terror junto con la ambientación nocturna van a ser muy importantes. Por último, hablar de este bloque, el ansia de libertad y de rebeldía, esto por supuesto porque nos encontramos con personajes que rechazan, este es el punto 5, la civilización, son personajes amorales y asociales, no pueden vivir en sociedad y su refugio lo encontramos en su yo, en la soledad y también, como hemos dicho al principio, en la naturaleza. Esa naturaleza sin domar, ¿vale? Esa naturaleza asalvajada. Además, encontramos, por supuesto, un desacuerdo con el mundo. Se sienten frustrados porque no les gusta la realidad que les rodea, ni la realidad social, ni política, ni económica. Para acudir a esta evasión de la realidad, ya sabéis, la soledad y, en última instancia, el suicidio, característica del personaje romántico. En cuanto a la poesía, como hemos dicho, nos encontramos a 3 personajes principales: José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. No me interesa tanto que nos centremos ni en las fechas ni en la biografía de los personajes, más en su obra, ¿vale? Características de su obra. Ya sabéis que José de Espronceda fue activo en política, fue liberal y vimos el poema de Canto a Teresa. Aquí, muy importante que lo utiliza mucho, la libertad, ese canto a la libertad. Además, en sus poemas aparecen personajes marginales, como pueden ser las prostitutas, los mendigos o incluso los verdugos. Y tenemos 2 poemas narrativos, están escritos en verso, cuidado, pero se llaman narrativos porque son súper extensos y porque cuentan una historia. Son 2, El estudiante de Salamanca y El diablo mundo. Un poquito que sepáis de qué va cada uno. Por siguiente vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer. Os digo lo mismo, no me interesa tanto que sepáis ni su fecha ni su vida, sino la producción poética en este caso que tuvo. Su obra aquí clave va a ser rimas. Las rimas se dividen en 3 bloques: la metapoética, la amorosa y la filosófica. En cuanto a las rimas metapoéticas, ya sabéis que aquí tenemos ese intento del yo poético por expresar sus sentimientos y sus emociones a través de la poesía, pero es que incluso el lenguaje limita esta expresión de los sentimientos. Entonces, por eso se llama metapoético, ¿vale? No es capaz el poeta de expresar sus sentimientos en el poema porque le limita de alguna forma ese lenguaje. Además, identifica a la mujer con la poesía, identifica a la mujer con lo sentimental, mientras que lo racional sería el hombre aquí. Aquí vemos ese aspecto bastante machista. En cuanto a las rimas amorosas, bueno, decir que tenemos 2 ramas, por así decirlo. Uno, el que describe a la mujer ideal, y otro en el que el yo poético sufre. Ese yo poético en el que el hombre es rechazado y eso le inspira para escribir, o en el que la relación amorosa no es posible que se cumpla, entonces eso le hace también sufrir y le inspira para escribir. En cuanto a la mujer ideal es aquella que es inalcanzable. Todo esto también en un sentido metafórico. Por último, obviamente la rima filosófica, ¿de qué va a ir? Bueno, pues de ese yo frustrado, esa tendencia pesimista, de una visión pesimista de la realidad. Además, la concepción de la vida como sufrimiento, es decir, el motivo del por qué estamos aquí es porque estamos aquí para sufrir y la única salida que nos queda es la muerte. Podemos encontrar en algunos de sus poemas hasta cierta admiración, ¿vale? Por la muerte. Por último, hablar de Rosalía de Castro, que ya sabéis que ella fue de las pocas mujeres, no la única, pero sí de las pocas mujeres que en este momento consiguió acceder a la literatura gracias a ese movimiento de resurgimiento gallego que intentaba defender las costumbres, la vida de la Galicia del momento, porque era rechazada por España, ¿vale? Entonces ella escribió tanto en gallego como en español, importante su obra española escrita en castellano, En las orillas del Sar.
Aquí ella se está acercando al verso libre porque son versos muy, muy largos. ¿De qué habla en esta obra, Las orillas del Sar? Sus poemas hablan del paso del tiempo, de la insatisfacción, otra vez como Becker, del sufrimiento, de la desesperanza, de los sueños como forma de refugiarse ante el mundo, por supuesto también de la muerte, del suicidio y de la religión como búsqueda de consuelo. Si pasamos a la parte de la novela, es decir, de la prosa, encontramos dos tipos de novela. La novela histórica, que simplemente podemos nombrar la obra de Larra y de Espronceda, y la novela histórica lo que trata es de reflejar la realidad de la forma más verosímil posible. En cuanto al relato fantástico de terror, ya sabéis, chicos, aquí el máximo exponente es Becker, con su obra Leyenda. Leímos en clase El monte de las ánimas, estuvimos viendo un poquito su argumento y ya veíamos que los elementos sobrenaturales, es decir, los fantasmas, las apariciones y la ambientación nocturna son muy, muy importantes. Además, también los elementos de la Edad Media. Aparecían los castillos, los caballeros y también muy importante ese narrador en tercera persona que está explicando la historia. Por último, en cuanto a novela, es decir, en cuanto a prosa, encontramos el artículo periodístico, que es un género menor al ensayo. Esto está escrito pues a raíz de una anécdota. Lo que hace Mariano José de Larra es criticar una parte social, política o económica del país. Un artículo periodístico como lo conocemos hoy día. Este personaje también fue un intelectual liberal que estuvo exiliado, después volvió y también fue elegido diputado como José de Espronceda. Importante aquí los artículos de Larra, ¿vale? Utiliza el humor y el pesimismo, la ironía y la caricaturización de los personajes en su artículo. Podemos dividirlo en tres bloques. Los literarios, lo que hace una reseña literaria de las publicaciones que se hacían en ese momento. Los políticos, los de costumbres. En las costumbres lo que está haciendo es una crítica a las costumbres que había en ese momento en España, que seguramente la describiría como absurda. En los artículos políticos criticando la realidad política del momento. Y de él poco más que decir, ¿vale? Si nos vamos al teatro, es súper importante que estas 4 características del teatro, por favor, las sepáis, ¿vale? Que la acción se ambienta en la Edad Media, que el protagonista es de origen incierto y además que es ese protagonista que encarna la lucha por la libertad, que las obras se dividen en 5 actos y muy interesante aquí que se mezcla el verso y la prosa. Por eso las intervenciones de algunos de los personajes están escritas en prosa y vamos a encontrar algunas figuras retóricas en sus intervenciones. Además, se rompe la regla de las 3 unidades, recordar lugar, tiempo y acción. Esto es muy importante que me lo digáis porque ya sabéis, si de repente la obra se cuenta en Sevilla, pasamos a Florencia y pasa a lo mejor 5 años o 10 años después del momento en el que nos encontrábamos en la historia. Por último, decir que hay efectos escénicos espectaculares. ¿Por qué? Porque en este momento ya el teatro sí que se concibe como forma de entretenimiento. Hablar de 2 autores principales, José Zorrilla y Duque de Rivas. El Duque de Rivas también es llamado Ángel de Saavedra, pero es más conocido como el Duque de Rivas. ¿Qué obra escribió? Don Álvaro La fuerza del Sino. Ya sabéis que si pincháis aquí os sale el resumen. El resumen, importante que lo sepáis vosotros decir con vuestras palabras en unas 5 o 6 líneas. Ya sabéis que aquí tenemos a doña Leonor y a don Álvaro, que es el personaje principal de origen incierto, cuyo amor es totalmente imposible con doña Leonor y don Álvaro lo que hace es, casualmente o no, matar a los hermanos de ella y al padre, hasta que finalmente él se suicida. Aquí podemos tener 2 lecturas de la obra, una con una perspectiva más filosófica en la que el protagonista es una víctima de la fatalidad de la realidad que sufre, de ese amor imposible que lo único que le hace es sufrir en vida, aparte de todas las desgracias que le suceden, y también podemos hacer una lectura un poquito más de crítica social en cuanto al racismo o a la no aceptación de personajes de orígenes desconocidos en este momento en España.
Por último, hablar de José Zorrilla, que como digo, no me interesa tanto su biografía, sino su obra. Su obra fue Don Juan Tenorio, utiliza personajes mito, es decir, personajes que no se inventa él, personajes que ya existen en el mundo de la literatura, pero que le sirven muy bien para escribir esta obra de teatro. Ya sabéis que un Don Juan es esa persona que se dedica a conquistar a mujeres casadas y a un personaje totalmente amoral y asocial. Él no encaja en las normas de la sociedad y tampoco, por supuesto, cumple las normas morales de respeto que se supone que todos tendríamos que tener, ¿no? Entonces, él también sufre por un amor, pero lo que le ocurre con doña Inés, a don Juan, es que se enamora de una persona que está a punto de entrar a monja. El padre se enfada muchísimo, ya el final de la obra concluye en que los 3 personajes están muertos, pero don Juan no lo sabe. Se entera cuando va a visitar la tumba de doña Inés y el padre de doña Inés, y ahí es cuando se le aparece el fantasma. Recordad, elementos sobrenaturales, el fantasma de el padre que le dice que está en su propio entierro, está en el propio entierro de don Juan. Entonces ahí es cuando don Juan, a raíz de la aparición también de doña Inés, se redime de sus pecados, se arrepiente de todo, aunque él sabe que no tiene perdón. Recordad que ya leímos un texto que está en el libro de don Juan Tenorio. Él no tiene perdón con esto, lo sabe, pero aún así se arrepiente y consigue ir al cielo con doña Inés. Ya sabemos que aquí la mujer tiene esa característica de piadosa, buena y mujer que perdona, ¿vale? Entonces, el fin o la moraleja que podemos sacar es que más allá de que el personaje esté vivo o muerto, lo importante aquí es la salvación del alma. ¿Y quién salva a esta persona? El amor puro, el amor verdadero, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sería el vídeo. Lo otro que tenéis es esta práctica que os la he subido, en la que podemos, si queréis, brevísimamente explicar de qué trata cada figura retórica, aunque la tenéis en la hojita y el miércoles lo volveremos a repasar y si tenéis cualquier duda me preguntáis. En la hojita que os repartí en clase en su momento, el mes pasado, el paralelismo ya sabéis que es cuando 2 versos se repiten la misma estructura sintáctica, sujeto, verbo y complemento. La antítesis es la contraposición de 2 vocablos, como por ejemplo noche y día. La metáfora ya sabéis que es como el símil, pero la metáfora es una comparación de algo sustituyendo ese algo. Por ejemplo, en vez de decir eres tan luminoso como el sol, eso sería un símil, yo te puedo decir eres mi sol, ¿vale? La metonimia es cuando utilizamos la sustitución de un término por otro. Por ejemplo, el cuello de la camisa. No estoy hablando del cuello del ser humano, estoy hablando de la parte de arriba de la camisa. Entonces, cuando aquí el poeta utiliza estas páginas son de ese himno, no se refiere a himno musical, se refiere a la poesía. Y aquí no hay cifra capaz de encerrarlo, no está hablando de una cifra del 1 al 10, ¿vale? Está hablando de la limitación del lenguaje. No se puede limitar, ¿vale? Esa es la metonimia. La personificación es la atribución de características no humanas a algo que, de características humanas, perdón, a algo que no es humano, por ejemplo, el idioma. Y se le atribuyen características del ser humano. El apóstrofe es una llamada. El apóstrofe es llamada. Cuando, por ejemplo, digo, oh Dios mío, oh madre mía, en este caso en el poema sale, oh hermosa, ¿vale? Eso sería un apóstrofe. El encabalgamiento ya sabéis que era cuando el poeta tiene que romper el verso, pero no ha terminado la frase sintáctica. Y el hiperbatón, cuidado, hay que distinguir entre hiperbatón e hipérbole. Ya sabéis que la hipérbole es una exageración. Se me hielan las venas del frío. Eso es una hipérbole. Pero el hiperbatón es cuando cambia sintácticamente el orden natural de los elementos. Por ejemplo, el complemento directo pasa al final de la oración o el verbo pasa al final, ¿vale? Y bueno, el miércoles seguimos repasando. Espero que os haya servido este vídeo.